Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Ramírez y esta es la semana 1 de mi proceso de entrenamiento. Les voy a enseñar lo primero que uno tiene que ver y monitorear en cualquier proceso de entrenamiento en el mundo del running. Así que, ¡pilos pues! Aquí estamos para ver datos, así que vamos a analizar los datos de lo que es mi entrenamiento. Yo llevaba algunas semanas haciendo unas semanas de adaptación y lo que hice fue comenzar un plan de correr conciencia. Cogí un plan de 5 kilómetros para bajar de 17 minutos y me apliqué este plan. Lo primero es que si ustedes no tienen una cuenta de Training Peaks, que es donde vamos a analizar la mayoría, les recomiendo que de una vez la abran. No es necesario que ustedes tengan el plan, eso no importa. Lo importante es que ahí van a poder analizar muchas cosas. Training Peaks en su versión gratuita nos va a ayudar en su mayoría a revisar varias cosas. Hay algunas cosas que salen en la versión paga, pero eso lo veremos muchísimo más adelante. Bueno, esto es Training Peaks, es una plataforma para analizar y planear entrenamientos donde estamos directamente en el calendario. Por ahora vamos a arrancar con lo más básico. En el calendario se pueden ver las actividades que están planeadas y las actividades que he realizado. Estamos en la semana anterior, hoy es lunes 26 de abril. Esta es mi semana directamente anterior y como les dije antes, venía haciendo algo de adaptación muscular antes de comenzar un plan de estos de correr conciencia. Así se ven los planes de correr conciencia con sus comentarios, etcétera, pero bueno, eso es otro rollo. La gracia es que vamos a analizar lo que pasó esta semana en mi entrenamiento. Cuando uno tiene toda una semana de entrenamiento, uno no sabe ni qué ver, ni qué es lo que debe estar haciendo bien, ni qué debe estar haciendo mal. Lo primero que les quiero dejar claro es que uno no debe cambiar absolutamente todo. Para eso hay diferentes fases en el entrenamiento. Lo primero, siempre de todo, es hacer un test. Este test nos va a ayudar a definir nuestras zonas de entrenamiento. Eso fue lo que hice el jueves pasado. Antes de ese test, pues tomé mi peso como de manera opcional. Día 0. Vamos a mostrar a Arnaldo lo poco en forma que me encuentro. Tengo una barriguita de esas medio rosconcitas. Listo. Te aprietan los calzoncillos. Sí, se me salió una orejita. Bueno, estoy pesando 59.6 kilos con un índice de masa corporal de 21.4, con un porcentaje de grasa de 15.3, esto es lo más alto de toda mi historia, un porcentaje de músculo de 42.4, esto no está grave. Y la grasa visceral en 4, eso es lo que generalmente estoy. Y está puesto aquí en una casilla de metrics. Esto es para hacer control. La verdad, si estoy un poquito por arriba de mi peso normal. Mi peso generalmente está alrededor de 57 kilos. Cuando estoy muy bien entrenado estoy en 54 kilos. Esto no es gordo, esto es estar muy bien. Este porcentaje de grasa pues no está mal. 15.3% de grasa es muy bueno. Pero generalmente para el rendimiento que yo tengo es un poquito alto. Debería estar alrededor del 8 al 11%, más o menos. Y el martes hice el primer test. Tuve algunos percances en el test. Esos percances no fueron porque haya salido mal, sino porque me tocó repetir el test por un problema con el medidor de potencia. El medidor de potencia, vamos a hablar de eso muchísimo más adelante, pero les voy a mostrar con datos por qué es que no me gusta tanto y por qué me tocó repetir este test. Pero no vamos a hablar mucho de eso. Este test es el que más me gusta porque uno corre 20 minutos lo más constante posible para poder definir las zonas, tanto por velocidad como de corazón. Hoy vamos a hablar mucho de esas dos zonas, las zonas por pace y las zonas por frecuencia cardíaca, y por qué son tan importantes de analizar ambas. Entonces en este test básicamente tenía que calentar 6 minutos muy suave y luego hacer 20 minutos lo más fuerte y constante posible y luego 6 minutos de enfriamiento. Entonces uno va al entrenamiento, uno le dice analizar y sale todo el entrenamiento. Primero es que vamos a borrar la línea rosada, que es la de la potencia, height, después vamos a ver esos datos muchísimo más adelante. Vamos a quitar la de la temperatura, height, la de la altura también, height, y nos vamos a quedar con los datos, la cadencia. Hoy tampoco vamos a analizar la cadencia. Vamos a analizar inicialmente dos cosas, la frecuencia cardíaca y la velocidad. Entonces lo primero es sacar el promedio de los 20 minutos de mi velocidad. Entonces los 20 minutos fueron de aquí a aquí, exactamente 20 minutos dice aquí, y el pace promedio de estos 20 minutos fueron 3 minutos 54 el pace promedio por kilómetro. Entonces para sacar las zonas, algo que les voy a enseñar en el curso es que siempre usamos el umbral de velocidad de una hora. Ese generalmente son el 5% más lento de lo que marca este test. Entonces yo puedo agarrar un Excel y poner 0 horas, 3 minutos 54 segundos, que
que fue mi promedio en pace, y lo que voy a hacer es que le voy a sumar el 5% a esto, es decir, por 1.05, así de sencillo. 4.06 por kilómetro debería ser mi umbral de velocidad en pace. Ahora tengo que sacar el de frecuencia cardíaca. También tengo que utilizar estos mismos 20 minutos y generalmente es también el 5%, pero esta vez menos, porque el corazón no puede sostener estas pulsaciones por más tiempo. Este es el umbral de lactato, un aproximado, que es algo que está por aquí en el curso, pero siempre uso el umbral de lactato. Hay formas de medirlo un poco más preciso, que es agarrar un test más largo y medirlo. No importa qué tan exacto uno es en este primer test. Training Peaks a uno le va ayudando porque llega algunas notificaciones de cambios de umbral y uno tiene que volver a hacer esto. Entonces la frecuencia cardíaca promedio de los 20 minutos fueron 175 pulsaciones. Entonces serían 175 pulsaciones y a esto le voy a quitar el 5%. Entonces es igual a esta casilla por 0.95. Eso me daría alrededor de 166. Dieron un poquito bajitas realmente. La cosa en mi test es que me tocó comenzar el test casi hasta la mitad, pero estaba midiendo muy mal la velocidad por culpa del potenciómetro. Entonces me tocó volverlo a arrancar, hice 1 kilómetro más y me tocó volverlo a arrancar por tercera vez. Eso hace que tuviera algo de fatiga acumulada y esta zona realmente no es. Vamos a ver cómo cambia en el proceso de entrenamiento, pero pongamos inicialmente las 166 y con eso ya las tendríamos calculadas. Ahora, ¿cómo las pongo en la plataforma? Esto es muy importante. Voy a la pestañita de acá de settings, voy a la parte de zonas y voy a agregar mis zonas de entrenamiento. Primero están las de corazón. Las zonas por frecuencia cardíaca vienen por default. Algunas yo tenía un valor preestablecido, no importa, ahorita borré las que tenía antes para mostrarles cómo se hace desde cero. Uno añade aquí las de running y le da a añadir. Entonces nos dio exactamente que el umbral nuestro es de 166 pulsaciones, el umbral de lactato. Ojo, mucho cuidado con esto. Entonces threshold heart rate, ponemos ahí 166. Hay otras formas de midiendo la frecuencia cardíaca máxima y otras en reposo, pero ese no es el modelo que más me gusta. Entonces vamos a ir al umbral de lactato, que es el que usamos en este momento, y vamos a usar el modelo de Joe Friel for Running. Le doy calcular y le doy a aplicar. Cada vez que vaya a correr, él va a tomar estas zonas de entrenamiento. Estas por default generalmente son 10 o 15 pulsaciones debajo de estas. No importa si no ponen estas, es lo de menos. Lo importante son las de running. Pero vamos a ver que este valor va a ir subiendo y se va a ir pareciendo a esto y posiblemente con el tiempo vaya a ser superior porque ahorita estoy muy mal entrenado. Y ahora en running exactamente lo mismo. Puedo irme aquí ahora a las zonas por velocidad, speed pace, le doy agregar, que voy a agregar las de running, le doy a añadir y pongo el valor exactamente en minutos y en segundos por pace, que fue de 4.06 por kilómetro mi umbral. Entonces pongo 4.06 mi umbral. Threshold speed escogemos acá y el modelo de Joe Friel. Esto es clave, utilizar ambos modelos iguales en la zona por frecuencia cardíaca y por pace, porque estamos hablando siempre de peras con peras y de manzanas con manzanas, y por eso es muy importante usar ambos exactamente igual. Aplicar, salvar y guardar. Acá me dice que los nuevos datos de umbral se van a aplicar a los entrenamientos, etcétera, y él con esto va a calcular el resto de los entrenamientos. Ahora ya con esto tengo mis zonas de entrenamiento calculadas. ¿Son buenas, son malas? No importa. Lo que haya dado es lo que tiene que ser comenzando un plan de entrenamiento. Eso es lo que es. Los días siguientes, ¿qué es lo que toca hacer? Por ahora yo tengo entrenamientos todos los días, que para mi nivel eso es lo que se necesita. Más adelante vamos a hablar de cuántos días son los que se tienen que entrenar y cómo se reparten estos días. Por ejemplo, yo el día miércoles tenía que hacer un recovery, que son entrenamientos muy suaves. El jueves tenía un entrenamiento, un easy, que es un poquito más fuerte que un recovery, pero todavía muy suave. El viernes tenía otro recovery. El sábado tenía un entrenamiento entre zona 3 y zona 2 y el domingo tenía un fondo en zona 2. Eso era como repartido mi semana. Ahora, ¿qué es lo que debo estar analizando? Lo primero que tienen que saber es que lo que uno busca en un proceso de entrenamiento es mejorar la producción energética, que el cuerpo fisiológicamente sea muchísimo más eficiente. Así de simple. Todavía no toca hablar de las cosas biomecánicas. La técnica y la forma como corro, eso es muchísimo más adelante. Lo que tengo que encontrar las primeras semanas es saber si el entrenamiento está siendo eficiente para esa producción energética. Como les he contado, el confort y el rendimiento van de la mano. Si yo cada vez estoy más confortable, quiere decir que mi cuerpo cada vez es más eficiente y mi rendimiento va a mejorar. Las primeras semanas de entrenamiento no tienen por qué ser en zonas altas de entrenamiento. Nunca. Lo que tengo que hacer es en zonas bajas, tengo que estar incrementando mi volumen de entrenamiento.
¿Qué es el volumen de entrenamiento? La cantidad de horas que entreno. También se puede ver como la cantidad de kilómetros que entreno. Y uno no puede arrancar con muchos kilómetros a la semana de una vez. No, porque el cuerpo tiene que asimilar estos kilómetros. ¿Y qué es asimilar? Que uno meta esa carga metabólica, el cuerpo la digiera muy bien y se vuelva más fuerte, se vuelva muchísimo más eficiente. Fuerte a nivel muscular y eficiente a nivel de producción energética. Y eso es lo que uno tiene que comenzar a analizar. Entonces, digamos, el día siguiente del test, yo hice un siguiente entrenamiento y lo primero es que uno en cada entrenamiento apenas termina, hay que poner la percepción del esfuerzo. Eso ya se los enseñé también en el curso que está por aquí. La percepción del esfuerzo es importantísima y se pone aquí. Se pone primero en caritas, que es como yo me sentí en el entrenamiento, y en número, ¿cómo califico yo el entrenamiento? Lo que estoy haciendo es analizar el sistema, tanto su entrada como su salida. Y eso es un principio muy básico. Si yo quiero analizar eficiencia, siempre tengo que analizar la entrada y la salida. En cuestión de sensaciones, lo que yo estoy haciendo es medir qué le estoy metiendo al cuerpo, que es cómo yo evalúo el entrenamiento que puse, qué tan fuerte siento que fue ese entrenamiento, y de salida el cómo me sentí yo. Entonces yo puedo sentir que el entrenamiento fue muy suave, pero sentirme muy mal. O puedo sentir que el entrenamiento fue muy fuerte y sentirme muy bien. Y son cosas que nos van a ayudar a analizar a nivel subjetivo. A nivel no subjetivo tenemos que analizar lo mismo, tanto la entrada como la salida. La entrada la vamos a tomar como el entrenamiento en la zona por velocidad que yo tengo programado el entrenamiento. Por ejemplo, en este caso está programado un entrenamiento en zona 1. La salida, ¿cuál es de ese sistema? De las cosas locas que hace el cuerpo, es la respuesta en frecuencia cardíaca. Es decir, que la zona en frecuencia cardíaca, si yo no estoy muy cansado, tiene que ser exactamente la misma. Zona 1 corriendo, zona 1 en frecuencia cardíaca. Si esto no se cumplió, teniendo las zonas bien ajustadas, es porque el cuerpo estaba muy fatigado. Si está fatigado, quiere decir que yo no estoy asimilando el entrenamiento, y son de las primeras cosas que tengo que comenzar a analizar. Entonces, esta primera semana lo que tenemos que revisar es ver si la carga de entrenamiento que estamos manejando es la correcta. La primera semana es la de referencia, cómo me estoy sintiendo, y esta semana la voy a ir comparando en las siguientes semanas. Entonces, lo que tengo que analizar es entrenamiento por entrenamiento y ver dónde realmente las zonas por frecuencia cardíaca y las zonas por pace no coincidieron, y eso lo voy a analizar las siguientes semanas para ver si eso mejoró o no. Por ahora, lo único que uno tiene que hacer es analizar esto. Por ejemplo, entonces, yo hice mi test donde me sentí relativamente bien, pero el esfuerzo es muy alto, claramente. Entonces por eso son estas dos evaluaciones. Pero ahora voy a ir a mirar los siguientes entrenamientos. El miércoles tenía un recovery, algo bastante suave. Entonces le doy clic al entrenamiento. Esto lo puedo hacer en cualquier otra aplicación, no pasa nada. Y le doy a analizar. Esta parte de analizar, la mejor opción si es la versión paga de Training Peaks, pero como les dije, uno lo puede hacer seguramente en Garmin Connect, en Strava, en Polar Flow, en lo que ustedes usen pueden mirar esto. Entonces, primero tenía que correr exactamente a zona 1 durante 40 minutos de manera continua. Esta es la barra azul, y la linecita verde es lo que yo cumplí en pace. Más o menos lo cumplí y se me disparó en unas partes, en otras fui más lento, en otras más rápido. Controlar la zona 1 no es fácil para cualquiera, es dificilísimo. Y esa es una de las tareas que también tengo que estar mejorando, que la velocidad en la zona 1 sea mucho más controlada. Hay que analizar la zona en pace y la zona en frecuencia cardíaca. Eso aquí directamente uno lo ve en estas barritas, a uno se lo separa exactamente las zonas, el tiempo que yo hice en cada una de las zonas por frecuencia cardíaca y en las zonas por pace. Justo por esto les decía que el modelo en frecuencia cardíaca para calcular las zonas tiene que ser el mismo modelo en pace. Si no estoy hablando de peras con manzanas, y eso no es así, tengo que hablar de peras con peras para que funcione muy bien el análisis. La zona por pace estuvo en su mayoría en zona 1 con alguito de zona 2 y una gotica en zona 3, pero miren que aquí cumplí muchísimo más la zona 2. Yo tuve que haber mantenido esa zona 1. La zona por pace es la que tengo que cumplir, la zona en frecuencia cardíaca es la que analizo. No quiere decir que necesite el corazón siempre para entrenar. No, yo puedo estar haciendo las cosas por pace y ver si está funcionando o no por la percepción del esfuerzo. No es que siempre necesite un medidor de frecuencia cardíaca, pero estos datos sí nos van a apoyar a hacer el análisis muchísimo mejor. Entonces seguramente no me sentí tan bien, y por eso fue la carita que puse aquí, que puse un poquito de triste, a pesar de que el entrenamiento fue suave y lo sentí suave. Y de hecho,
Aquí yo puedo ver los comentarios y puse: me sentí cansado durante casi todo el entrenamiento. Puede ser algo puntual de exactamente el día del test, o puede ser que realmente no esté asimilando el entrenamiento, y eso es lo que vamos a revisar las siguientes semanas. El siguiente día tenía 50 minutos en zona 2 de manera continua. Se hacen de manera continua en este momento del entrenamiento para poder analizar justamente las zonas, por un lado de frecuencia cardíaca y por el otro las de velocidad. Si fueran intervalos, esto no se puede hacer. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces lo voy a analizar. Cumplí muchísimo mejor la zona en pace, algo que se ve aquí. Tenía que hacer zona 2 casi todo, hice zona 2 casi todo. La frecuencia cardíaca estuvo buena parte en zona 1 y buena parte en zona 2. Seguramente las sensaciones fueron mucho mejores. Entonces vamos a ver qué fue lo que escribí. Me sentí muy cómodo todo el tiempo, excelente. Eso quiere decir que estuvo muy bien. Entonces el recovery que hice el día anterior funcionó. El cuerpo asimiló eso y estuvo más descansado para hacer un entrenamiento un poco más fuerte, que era en zona 2. Ahora, el siguiente día tenía que descansar de esa carga, entonces tenía que hacer un recovery en 40 minutos. Entonces voy a analizar el entrenamiento. Cumplí muchísimo mejor la zona 1 del entrenamiento, excepto por aquí comenzando, pero vamos a ver qué tanto divergen estas dos cosas. Miren la diferencia frente al entrenamiento del martes. El mismo entrenamiento cumpliendo la zona por pace y el corazón en zona 1. Quiere decir que el cuerpo está más descansado, muchísimo mejor, y las zonas, la percepción del esfuerzo seguro fue muchísimo mejor. Y sí, miren, le puse carita feliz y percepción del esfuerzo de 2, y me dejé el comentario: lo sentí bien suave y me sentí muchísimo mejor que el martes. Esto es un muy buen indicio que las cosas se hicieron muy bien. El sábado entrené con 2 deportistas míos, donde no pudimos cumplir también el entrenamiento. Era un trabajo entre zona 3 y zona 2, unos cambios de ritmo, y pues nos tocó hacer la parte más suave, porque la parte rápida la hicimos un poquito más rápido. Entonces ahí se dañó un poco el análisis. A pesar de esto, pues dejé la percepción del esfuerzo en ambos casos, pero digamos que estos valores de aquí no sirven mucho. Primero, los cambios de ritmo no sirven para hacer estos análisis, son muy complicados porque el tiempo de respuesta del corazón es bastante lento, entonces por eso no me gusta hacerlo en los intervalos. Y segundo, pues porque no cumplimos también el entrenamiento, y pues por eso quedó en amarillo. Eso lo vamos a ver también más adelante. Ahora, el día más importante de toda la semana siempre es el domingo. Uno viene con toda la carga de la semana y viene el momento de más volumen de entrenamiento. Entonces tenía que hacer 1 hora y 35 minutos de entrenamiento en zona 2, bastante suave. Entonces le damos a analizar y vemos que cumplí más o menos el pace. Corrí casi todo el tiempo entre zona 2 y el límite de la zona 2 con zona 3, casi todo el tiempo, pero faltando 20 minutos comencé a sufrir muchísimo. Y si uno ve la frecuencia cardíaca se subió por aquí, faltando más o menos 20 minutos en 1 hora y 12 minutos. Si uno revisa los comentarios, dice: me dio muy duro cuando me faltaban 20 minutos. Solo me comí un banano antes de salir, creo que fue eso. Seguramente me quedé sin energía o seguramente no estoy asimilando el entrenamiento. Es muy pronto para poder analizar eso. Lo importante es que este incremento sí se dio y es para tener en cuenta y poderlo comparar la siguiente semana. A pesar de eso, en general el entrenamiento estuvo bien, me sentí bien, con una percepción del esfuerzo no tan alta. Fueron 19 kilómetros. Y ese es el análisis básico rápido que uno tiene que hacer de toda esa primera semana. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que la segunda semana hacer un incremento en el volumen de entrenamiento. ¿Qué tanto? Depende de cada persona y depende sobre todo de su rendimiento, cuánto tiene que ser ese incremento del volumen. Como les he enseñado en el curso para aprender a correr, todo depende siempre del tiempo de entrenamiento. Por eso los entrenamientos están siempre diseñados por tiempo y no por kilómetros, porque siempre analizar el cuerpo en función del tiempo es muchísimo mejor. Entonces por eso hay que hacer un incremento en ese volumen, en cantidad de tiempo entrenado. Si ven, esta semana yo hice 56 kilómetros totales a la semana, es lo que menos importa realmente, la cantidad de kilómetros, que no son tantas para una persona de mi nivel. Las personas de mi nivel hacen de 90 kilómetros para arriba, y esto es a veces muchos kilómetros sin realmente ser necesarios. Miren que 56 kilómetros a la semana para alguien de mi rendimiento es algo bajo, pero vamos a ver cómo comienzan a ser eficientes esta cantidad de kilómetros. Lo que es bueno saber es que hice un total de 4 horas 58 minutos de entrenamiento, y esto lo vamos a ver también mucho más adelante. ¿Qué es lo que significa este Total Training Stress Score? Tiene muchísimo que ver con el tiempo total de entrenamiento, pero este incremento es lo más valioso de todo. Como seguramente muchos de ustedes no van a usar la versión premium de Training Peaks, no importa esto, por ahora él sí les va a decir la cantidad de kilómetros totales a la semana y la cantidad de tiempo total a la semana, pero es importantísimo poder llevar
la percepción del esfuerzo y los mensajes, y eso ustedes lo van a poder hacer en la versión gratuita. Y la siguiente semana hay que comparar esas sensaciones para saber si se están haciendo las cosas de forma correcta o no. ¿Qué días fueron los días críticos? El miércoles, porque ahí tenía fatiga y lo vimos porque tenía fatiga, y el domingo. Entonces, los días que tengo que comparar sensaciones en el entrenamiento y ver si las zonas de frecuencia cardíaca y de pace mejoraron o no, tiene que ser el miércoles y el domingo. Y ya, eso es lo que tengo que hacer la segunda semana. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Por ahora no hay nada que ver de los aspectos técnicos. Para nada. No vi ni mi cadencia, ni mi longitud de zancada, ni si la tengo que corregir, ni cuál es mi postura, nada de esas cosas. Eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. Primero, tengo que conocer si estoy asimilando el entrenamiento para ver si estoy mejorando o no. Únicamente en zonas bajas. Si yo realmente mejoro sustancialmente el confort, incrementando el volumen de entrenamiento en zonas bajas, es porque encontré que esa asimilación de entrenamiento es correcta y voy a mejorar. Pero ustedes lo van a ver con los resultados, cómo es que estos problemitas que vemos la primera semana seguramente se corrigen, no posiblemente esta, pero sí en la tercera semana o después por allá en la cuarta o quinta semana. Y esas cosas, ya cuando todo esté perfectamente marchando en el camino, ahí sí entraremos a modificar cosas interesantes como hacer trabajos de velocidad, mejorar la longitud de zancada, mejorar la cadencia, y vemos cómo evolucionan estas cosas fisiológicas. Eso sí, lo comenzamos a ver desde la siguiente semana. Así que nos vemos en el próximo video.